ir hablando sobre el particular. El tema que vamos a ver hoy es un tema muy puntual, no debería tomarnos mucho tiempo para poder avanzar, poder tomar la evaluación y que todos podamos culminar en hora un poquito más temprano, si se puede. El tema es el control de convencionalidad, ¿no? Entiendo que con Pedro o el doctor Hernández ya han hablado un poco del control de la constitucionalidad, que en esencia es la labor que realizan principalmente los jueces al momento de evaluar si una norma y la aplicación de esa norma, principalmente en un entorno procesal, en un juicio, se ordena, se adecúa a lo que dice la Constitución. Hablando de manera coloquial, ¿no? Si la Constitución dice esto debe ser rojo y una ley dice esto es azul, ustedes han visto, cuando han visto control de constitucionalidad, que los jueces en general pueden inaplicar esa norma que contraviene el color preestablecido por la Constitución, y que el juez constitucional puede no solo inaplicarla, sino expectorarla del ordenamiento jurídico porque contraviene, digamos, la norma de principal jerarquía de nuestro ordenamiento. Eso como antecedente. Sin embargo, en nuestras clases hemos conversado, lo deben haber visto con Paul, lo deben haber visto con Pedro y lo han visto conmigo, que según la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, hay un conjunto de obligaciones jurídicas internacionales del Estado que en la práctica lo que hacen, lo que plantean, es que si bien el Estado dentro de su ordenamiento jurídico puede tener un conjunto de normas y escalas respecto de los tratados internacionales, el Estado no puede aducir normas de derecho interno para inaplicar los tratados, sean estos en materia de propiedad intelectual, comerciales, en materia sanitaria, en materia de derechos humanos, en cualquier materia. Eso es así. A partir de ello, ¿no? de este concepto positivizado en la Convención de Viena y de la lógica del control de constitucionalidad de la cual ya han hablado y que hemos hecho un recordatorio muy puntual, surge un concepto que se conoce como el control de convencionalidad. Y el control de convencionalidad, podrán deducir por el nombre, por el juego de palabras, tiene que ver o busca realizar una tarea similar a la que hace el control de constitucionalidad, que es verificar que las disposiciones de derecho interno aplicadas en esta etapa de la clase, vamos a ponernos solamente a nivel jurisdiccional, en un juicio, deben coincidir, ser concomitantes, coherentes, responder a el control a la Convención Americana. Diría que si la Convención Americana, mostrando esto en una lógica espacial, por ponernos pedagógicos, tiene unas dimensiones de 3×3, la Constitución tenga respecto a esas normas unas dimensiones de 3×3 y que la ley o norma de inferior jerarquía tenga las mismas dimensiones. En el control de constitucionalidad lo que se hace es verificar que la ley y la Constitución tengan las mismas dimensiones, que sean coherentes. Hablando en un sentido físico, geográfico, alejándonos de la reflexión meramente jurídica para aquellos colegas que no son abogados. En el control de convencionalidad se hace la misma lógica, pero cotejando que la Constitución y la ley respondan a estas dimensiones. Cuando hablamos de derechos fundamentales, se permite, ¿no? Esto lo han comentado con Paul, que las normas internas sean más protectoras, pero nunca pueden ser menos protectoras que el 3×3 del instrumento internacional. Vamos a ir poniendo las diapositivas.
esta lógica de entender el análisis jurídico surge en un caso contra Chile, de la Corte Interamericana, que es el caso Almonacid Arellano. Es un caso de ejecución extrajudicial. Y en ese caso la Corte, como vamos a ver en un momento donde nos trata la sentencia, dice por primera vez, ojo, a nivel interno los jueces no solamente deben verificar que se cumplan con los mandatos de la Constitución, sino que debe haber un mandato específico de análisis respecto a la Convención Americana. ¿Qué implica esto? ¿Qué significa esto? La misma Corte, en un caso contra Barbados, si la memoria no me falla, señala o establece, les cuento un poco el caso. En ese caso había un mandato constitucional que permitía la exclusión mejor dicho, legitimaba que no hubiera un recurso judicial para reclamar sobre afectaciones del derecho a la vida. ¿Ok? La Constitución expresamente decía, palabras más, palabras menos, sin entrarnos en el detalle del caso, es legítimo que en esta clase de delitos contra las personas en los cuales afecta el derecho a la vida no existe un recurso de amparo, para ponerlo un poco en el contexto nacional. Y la Constitución legitimaba esa ley, ¿no? En ese caso, que es un caso posterior al Almonacid Arellano, la Corte, digamos que desarrolla de manera un poquito más práctica o nos da un ejemplo un poco más tangible o más visual de lo que estamos hablando, y la Corte le dice en ese caso al país en cuestión, ojo, si bien tú, señor juez, has hecho un control de constitucionalidad y tu Constitución te puede facultar adoptar esta medida, al haber ratificado la Convención Americana, tú no solamente debes hacer ese control de constitucionalidad, sino debes hacer un control de convencionalidad y verificar que las normas de tu derecho interno, aun sean estas de nivel constitucional, no contravengan a la Convención. Siguiente, por favor. Este es el caso contra Chile que les comentaba, es un caso del 2006, y la Corte en esa sentencia dice lo que voy a compartir con ustedes. Me van a disculpar que haya puesto tanto texto de las diapositivas en esta clase, pero son extractos de sentencias que creí importante compartir con ustedes. La Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley. Hasta ahí no vamos diciendo nada nuevo. Y por ello están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico, leyes, constitución. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, a esto vamos a volver más adelante, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de las leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de control de convencionalidad, ahí surge el término, entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana como intérprete última de la Convención. Y sobre este último fraseo, ¿no? Sobre los alcances que tienen las interpretaciones de la Corte, debemos plantear lo siguiente. En nuestro ordenamiento jurídico nacional, ya hemos hablado de la cuarta disposición final y transitoria, que es esa norma de remisión que nos dice que la Constitución debe interpretarse conforme a los instrumentos internacionales. Sin embargo, en el título preliminar del Código Procesal Constitucional, también hay una norma de remisión similar,
Pero esta norma tiene un dato adicional que es relevante. Y ese dato, o esa positivización, está vinculada a que los estados o el Tribunal Constitucional en su interpretación debe recurrir a las sentencias, no solamente a la Convención, sino a las sentencias de los tribunales internacionales que le hayan dado interpretación a esas convenciones o a esos instrumentos. Y eso, sin lugar a duda, es un detalle no menor. Es un detalle no menor. Ahora, ¿eso implica que nunca podemos alejarnos de una sentencia de la Corte Interamericana? Yo creo que un purista nos diría que no, yo digo que sí, pero que habría que tener un sustento bastante bien fundamentado. O sea, explicar por qué ese razonamiento no es aplicable. Siguiente, por favor. En el caso que les comentaba hace un momento de Boyce y otros contra Barbados, la Corte señala lo siguiente en relación al tema que estábamos comentando. La Corte observa que el Comité Judicial del Consejo Privado, una institución de este país caribeño, llegó a la conclusión mencionada anteriormente a través de un análisis puramente constitucional. Llegó a la conclusión de que la ley que prohibía o que eliminaba o que no hacía necesario ese recurso para reclamar las afectaciones del derecho a la vida era constitucional, en el cual no se tuvo en cuenta las obligaciones que tiene el Estado conforme a la Convención Americana y según la jurisprudencia de esta Corte. De acuerdo con la Convención de Viena sobre la ley de tratados, Barbados debe cumplir de buena fe sus obligaciones bajo la Convención Americana y no podrá invocar disposiciones de su derecho interno como justificación para el incumplimiento de dichas obligaciones convencionales. En el presente caso, el Estado está precisamente invocando disposiciones de su derecho interno para tales fines. Ya habíamos conversado un poco sobre eso. Siguiente, por favor. Algunos datos más de este tema bastante corto, bastante puntual, que es lo siguiente. El control de convencionalidad debe ser realizado ex oficio y en el marco de competencias y regulaciones procesales correspondientes. Esto lo dijo la Corte en casos, creo que ahí no puse el caso, trabajadores cesados del Congreso contra Perú, un caso contra el Estado peruano. En ese caso y en otros más, la Corte señaló que el control de convencionalidad debía hacerlo de oficio los tribunales. ¿Qué significa esto? Significa que no podría decirse, por ejemplo, que el análisis de corrección de una norma vista bajo la lupa de la Convención Americana es algo que la parte debe solicitar y que si la parte no lo solicita, pues no puede ser exigido posteriormente, ¿no? Lo que nos dice, dicho de otra manera, la Corte en este caso, es que aunque la parte no lo solicite, los jueces a nivel interno tienen la obligación de analizar las normas nacionales bajo la vista de la Convención para verificar si es que se está cumpliendo con sus mandatos o no, como lo haría con la Constitución o con cualquier ley. Ahora, dicha sea la verdad, y esto es una opinión personal, son muy pocos los jueces a nivel nacional que siquiera hacen un análisis constitucional de la normatividad. O sea, si uno lee los fundamentos de la mayor parte de las sentencias a nivel nacional, el análisis constitucional es escueto, por no decir inexistente, ¿no? Ya no hablemos de un análisis a nivel convencional, ¿no? Digamos que hay una falta de aplicación de esta clase de normas en el análisis jurídico, ¿no? De la judicatura, para la redundancia, probablemente por los temas que conversábamos la semana pasada, que esta rama del derecho es una rama del derecho más vinculada a la abstracción, a los principios que deben ser dotados de contenido y que requiere evidentemente un nivel mayor de argumentación al momento de sentenciar, de dar una sentencia, que la lógica mera de subsunción de cumplir con los requisitos 1, 2 y 3 que dice la norma.
entonces decíamos que el control de convencionalidad debe ser realizado de oficio. Otro elemento a tener en cuenta respecto al control de convencionalidad es que la obligación de realizar el control de convencionalidad corresponde a los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles. Esto es un tema relevante, eso lo dijo en el caso Cabrera García y Montiel Flores contra México. ¿Qué implica eso? Implica que los jueces a nivel interno, al momento de hacer el control de constitucionalidad, el control de convencionalidad, no deben esperar que lo haga el Tribunal Constitucional o no deben esperar que lo haga la Corte Suprema. Es una obligación del juez de paz letrado, ¿no? Cuando el juez de paz letrado da una sentencia referente a la paternidad, la maternidad, la filiación, mejor dicho, la patria potestad, un tema de propiedad intelectual, todo ello, aunque sea el juez de primera instancia, siempre debe tener presente estos alcances referentes a la convencionalidad. ¿Ok? Eso es un tema que debe ser permanente. Finalmente, en relación a esta lámina, el control de convencionalidad y la obligación de adecuar la legislación interna. En el caso Mendoza y otros contra Argentina, la Corte señaló que era necesario, ¿ok?, que era necesario que cuando una norma a nivel nacional contravenía la convención, esta norma debería ser modificada. Dicho de otra manera, debe haber una adecuación de la legislación interna del país, ¿no? Si la convención señala igualdad y no discriminación y hay una norma que discrimina a la mujer en relación al acceso al trabajo, esa norma debe ser modificada. Había, ahorita no recuerdo el país en Centroamérica, fue un caso que lo vio la comisión, no la Corte. Me parece que era Nicaragua, pero no estoy seguro en este momento, en el que las mujeres, y estoy hablando de hace 15 años no más, para poder acceder al derecho al trabajo deberían tener una autorización escrita del esposo, ¿no? Lo cual evidentemente es un absurdo, ¿no? O sea, el hecho de que el esposo tenga que autorizar que la esposa trabaje es un absurdo, ¿ok? Es una norma evidentemente discriminatoria y discrimina a la mujer en el acceso al desarrollo de su proyecto de vida, al desarrollo del acceso al trabajo, es discriminatorio. Y afecta el principio de igualdad ante la ley recogido en la Convención. Es evidente que ese país tenía, a partir de un análisis de convencionalidad, la obligación de modificar esa legislación nacional, como finalmente se hizo. Y esto es un tema relevante que nos va a llevar al siguiente punto, y que se vincula de alguna manera con el trabajo que ustedes hacen en el Parlamento. Hasta este momento, hasta este punto, hemos conversado referente a cómo es que el control de convencionalidad está profundamente vinculado a la labor jurisdiccional de los jueces. Sin embargo, a partir de este último razonamiento podríamos decir, podríamos afirmar sin lugar a duda, de que el Parlamento tiene una obligación tangible, real, respecto al control de convencionalidad para modificar aquellas normas que puedan ser discriminatorias. Aquellas normas que puedan ser discriminatorias. ¿Eso qué implica? Implica que si ustedes trabajan en un despacho o una comisión, al momento de evaluar un nuevo proyecto de ley o de evaluar la modificación de uno ya existente, sea para plantear un proyecto, sea para predictaminar, el control de convencionalidad se debe hacer presente en su chamba, en su trabajo, ¿no? Y ver si es que las normas efectivamente son discriminatorias o no lo son. Algunos podrían, por ejemplo, señalar que la ley de consulta previa genera discriminación, no la genera, o no se adecua a los estándares internacionales, y ustedes podrían plantear una norma en ese sentido. De repente,
podrían considerar que la normatividad actual referente a la protección de personas con discapacidad, referente a su capacidad jurídica, es decir, su capacidad de determinar su proyecto de vida. Hoy en día las personas con discapacidad mental, principalmente intelectual, se les asigna un tutor y este tutor sustituye las decisiones que estas personas toman referente a casarse, a temas patrimoniales. Sin embargo, podremos ir a esa norma discriminatoria porque les quita a ellos la capacidad de decidir sobre su proyecto de vida. Entonces ustedes dirán, ok, lo que hay que hacer es modificar la ley nacional para que estas personas tengan mayor nivel de autonomía y no discriminarlas en relación al resto. Y esto bajo un análisis de convencionalidad de la legislación actual referente a temas civiles de personas con discapacidad, por ejemplo, ¿no? Eso podría ser un análisis de convencionalidad sobre lo particular. Y esto es muy importante, creo que podría ser la parte más importante de esta clase. Siguiente, por favor. Profesor, una pregunta. Sí, por favor. En el caso peruano se ha presentado alguna vez un control de convencionalidad en la que había una colisión entre una ley y la Constitución americana, por ejemplo. Sí, no sé, podemos regresar a la diapositiva anterior. Digamos que el análisis de la convencionalidad debe ser permanente, ¿no? Debe ser permanente. Se me ocurren algunos casos, algunos de ellos, digamos, que generan siempre debate, pero por ejemplo la legislación antiterrorista en el país se entendía que contravenía la convención, según la Corte, a partir de que afectaba derechos como por ejemplo el derecho a la defensa o el principio de legalidad respecto a la claridad del tipo penal, por ejemplo. Otros análisis de convencionalidad, que sin llamarlos así se han realizado en la práctica, sí, por ejemplo hay un caso del Tribunal Constitucional que es el caso AIDESEP, que es un caso referente a comunidades indígenas, y en ese caso el Tribunal Constitucional analiza la legislación nacional referente al tema de consulta previa. Y en ese caso el Tribunal Constitucional determina que la legislación nacional podía ser adaptada y entendida como convencional respecto a eso. Puede haber debate sobre los análisis en el particular, pero son algunos casos respecto a la pregunta. Casos de discapacidad, por ejemplo, creo que hay una ley 2%, 3% que deben trabajar en el Estado. Algo Ya, sí. Sí, hay una ley. La ley de personas con discapacidad dispone cuotas. ¿No? Dispone cuotas, que eso es lo que se conoce técnicamente como medidas afirmativas. Lo que busca esa ley es permitir que las personas que tienen discapacidad accedan al derecho al trabajo. ¿Por qué oye, pero eso me discrimina a mí? No, porque para que haya discriminación tendríamos que estar frente a un supuesto en el que ambas personas son comparables. En este caso lo que tú haces es eliminar barreras sociales para facilitar el acceso de estas personas al entorno laboral, ¿no? Sí. Otro elemento a tener en cuenta es que el control de convencionalidad es una obligación de toda autoridad pública. ¿Okay? Hemos hablado del Poder Judicial, hemos hablado de la legislación, de la dación de normas, de leyes, a partir del Parlamento, pero la Corte, en el caso Hellman contra Uruguay, dice lo siguiente. La sola existencia de un régimen democrático no garantiza per se el permanente respeto del derecho internacional, incluyendo el derecho internacional de los derechos humanos, lo cual ha sido así considerado incluso por la propia Carta Democrática Interamericana. La legitimación democrática de determinados hechos o actos
en una sociedad es limitada por las normas y obligaciones internacionales de protección de derechos humanos reconocidos en los tratados, como la Convención Americana, de modo que la existencia de un verdadero régimen democrático está determinada por sus características tanto formales como sustanciales, por lo que particularmente en casos de graves violaciones de las normas del derecho internacional de los derechos humanos, la protección de los derechos humanos constituye un límite infranqueable a la regla de mayorías, es decir, a la esfera de lo susceptible de ser decidido por parte de las mayorías en instancias democráticas, en las cuales también debe primar el control de convencionalidad, que es una función y tarea de cualquier autoridad pública. Y de ahí sigue la sentencia. Lo importante de esto es entender que el análisis de cómo el funcionamiento del aparato del Estado en su totalidad, con los tres poderes y o cualquier institución pública que exista, está vinculada a cumplir con las obligaciones jurídicas internacionales asumidas por parte del Estado. Y como el aparato del Estado en su conjunto está vinculado a la garantía y protección de derechos, el análisis respecto a cómo las labores que se realizan pueden afectar o evitar la afectación de los derechos, sobre la base de este análisis de control de convencionalidad, permea toda la administración pública, ejecutivo, legislativo y judicial. Y esto es un concepto bastante interesante y que hace que entendamos cómo es que la interpretación del control de constitucionalidad y de convencionalidad en cada labor que hacemos, en este caso desde el Parlamento, es un tema latente, permanente y que debemos poner en práctica, ¿no? Siguiente, por favor. Parámetro de convencionalidad. El parámetro de convencionalidad se extiende a otros, tratados de derechos humanos. Leo el extracto de esta sentencia del diario militar Gudela Reles contra Guatemala. Asimismo, este tribunal ha establecido en su jurisprudencia que cuando un Estado es parte de tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Tortura y la Convención Belén do Pará, dichos tratados obligan a todos sus órganos, incluidos el Poder Judicial, cuyos miembros deben velar porque los efectos de las disposiciones de dichos tratados no se vean mermados, ¿Qué nos quiere decir este criterio respecto al análisis de control de convencionalidad? Que no solamente se aplica a la Convención Americana, sino puede ser el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Convenio 169 de la OIT sobre comunidades indígenas, el Convenio 111 de la OIT sobre igualdad y no discriminación, los instrumentos que han sido mencionados en la diapositiva, y cualquier otro que a ustedes se les pueda ocurrir referente a la materia. Siguiente, por favor. Listo. Eso sería, en esencia, el control de convencionalidad. Hemos visto varias aristas de un elemento que, a diferencia del control de constitucionalidad, tiene características un poco más procesales. Cuando uno ve el control de constitucionalidad, hace las diferencias de lo que hace el juez ordinario, el juez constitucional y demás. En este caso, es meramente la conciencia de control de que cualquier acción determinada dentro del aparato del Estado, ejecutivo, legislativo o judicial, sea acorde con las obligaciones que el Estado ha asumido, planteadas en los instrumentos internacionales, entre ellos la Convención Americana. Así podríamos definir el control de convencionalidad, y con eso creo que podríamos dar por concluido este tema. ¿Y en dónde se ventila, profesor, un caso en el que, digamos, una persona se ve afectada por la Constitución y la ley, los preceptos constituidos, las disposiciones contenidas en esas normas, en oposición a la Convención Americana? Listo. A priori en el fuero interno. Nuevamente, les pido que el concepto que tiene un origen judicial, ¿no?,
como el control de constitucionalidad, tiene un origen judicial y en nuestro imaginario lo vinculamos más al tema judicial, una lógica de interpretación de las normas que hace el juez para sentenciar, les pido por favor que lo interioricen, ¿no?, como un concepto transversal de la administración pública. La labor de producción legislativa está profundamente ligada al control de convencionalidad, ¿no? Con lo cual, no solamente lo veamos desde el punto de vista casuístico de la existencia, yendo a responder finalmente la pregunta que me han hecho en un momento, pero sí quería hacer hincapié en eso, no lo derivemos solamente al tema casuístico, al tema adjetivo, procesal, sino que hay un tema de reflexión en el proceso de predictaminación, de exposición de motivos de los proyectos de leyes, que debe estar vinculado a el control de convencionalidad. De hecho, cuando uno... ¿en qué área trabaja usted, mi estimado? En una comisión especial. Se llama Comisión Especial de Seguimiento para la Incorporación del Perú a la OCDE. A la OCDE, perfecto. Miren, miren, algunos de los criterios que establece la OCDE están vinculados a el tema de lucha contra la corrupción. El caballero no me dejará mentir. Y otros vinculados a la eficiencia y eficacia de la administración pública y demás. Digamos que son dos pilares importantes referente al tema de la OCDE. Hay instrumentos internacionales vinculados a la corrupción en el sistema interamericano, Convención Interamericana contra la Corrupción, creo que en alguna clase la hemos mencionado. Y yo podría, por ejemplo, instarlo a usted a hacer un control de convencionalidad, no solamente referente a instrumentos en materia de derechos humanos, que digamos es de donde se origina el concepto, el análisis jurídico, sino a lo que usted está trabajando, y que a partir de un control de convencionalidad de las normas nacionales referentes a la lucha contra la corrupción, se requiere una modificación de la normatividad nacional para hacerla concordante con este instrumento referente a la corrupción en el sistema interamericano, ¿no? Y así con otros ejemplos de otras áreas en las que ustedes puedan trabajar. Vuelvo a la idea inicial. El concepto de control de convencionalidad no es un concepto meramente jurisdiccional. Es un concepto que se aplica también en el Ejecutivo y en el Legislativo y que puede ser y debe ser tomado en cuenta al momento de sustentar la exposición de motivos de una norma, las recomendaciones de una comisión especial, etc. Respondiendo su pregunta inicial sobre el tema procesal. Ok, hemos encontrado que hay una norma a nivel interno que contraviene la Convención Americana. ¿Qué debo hacer? ¿Irme al sistema interamericano? ¿Poner mi petición? Viendo primero si cumplo con los requisitos procesales de admisibilidad al sistema interamericano. No, porque justamente uno de los requisitos de admisibilidad está vinculado a la subsidiariedad que implica el sistema interamericano en este caso. Dicho de otro modo, hay que recurrir primero al control interno, a la protección jurisdiccional a nivel interno, ¿no? Eso es así. Viendo el caso en concreto, cuál sería el juez competente, cuál sería la acción idónea, eso es un tema que se vería en el caso en concreto, pero sí siempre bajo la lógica está de la subsidiariedad en el control de la convencionalidad. El primer llamado a controlar la convencionalidad es el propio Estado en su foro interno, a partir de la ejecución o de la chamba, digamos, de los tres poderes del Estado. Un proyecto de ley presentado por el Ejecutivo, una modificación legislativa hecha por el Parlamento, una declaración de inconstitucionalidad basada en un control de convencionalidad hecha por el TC, no sé, según el caso en concreto. ¿Alguna otra pregunta? No, listo. Habiendo concluido con ese tema y con los temas que hemos visto, bueno, primero agradecerles por su paciencia. Yo soy consciente de que llegar los viernes, que es la mayor parte de las veces que hemos compartido, y el lunes, que también cuando arrancamos semana, es cansado, es pensado, es denso,
Esperamos haber cumplido con sus expectativas, haber sido los más dinámicos y los más claros posibles. Y agradecer a la doctora Oblitas, al Centro de Capacitación del Congreso, por la oportunidad de haber estado acá compartiendo un poco lo que sabemos y aprendiendo de ustedes también. Y pues eso, ahora les vamos a pasar el examen para que lo respondan. Ya tienen una pregunta en la clase de hoy, así que ahí deben tener 5 puntos. Y les quedan 5, de las cuales tienen que escoger 3, o escoger otras si quieren. Pero son 4 preguntas de 6, cada una vale 5 puntos. Les voy a pedir que sean bastante puntuales. Si les pregunto, hay una pregunta, de hecho, y les voy a pedir que ya no compartan esto, pero hay una pregunta que dice: ¿qué es la eficacia horizontal y vertical de los derechos fundamentales? Que lo han visto con Paul. La eficacia horizontal implica tal cosa de relación entre tal y tal. 2 líneas, no más. La eficacia vertical implica la relación entre tal y tal. Súper puntual. No piensen que porque me llenan una hoja, no. En 3 líneas quiero la respuesta, no más. ¿Listo? Eso sería todo. Los dejo dar el examen. Son 4 preguntas. Yo creo que 15 minutos por pregunta es más que suficiente. Tendríamos... unos 45 minutos está más que suficiente. A las 5:45 podríamos estar recogiendo el examen y ya está. No se copie.